Bueno, gloria a Dios. Quiero darle gracias a Dios por haberme permitido estar aquí en esta mañana con todos ustedes. Verdaderamente, y a Gustavo por haberme invitado, a su esposa, Raquel, que no la conocía. Pero verdaderamente los caminos de Dios son maravillosos, ¿verdad? Increíble es el Señor. Y esto ya saben para qué es, ¿verdad? Bueno, gloria a Dios. Vamos a ver. Vamos a orar. Padre de la gloria, te adoramos y te bendecimos, Señor. Damos gracias, Señor, en esta mañana por habernos permitido estar aquí, Señor. Te hemos adorado, hemos alabado tu nombre. Eres maravilloso, Señor. Como dice tu palabra, no hay ningún otro Dios como tú, Señor. Ni siquiera hemos oído de otro Dios que haga cosas como las que tú haces, Señor. Muchísimas gracias, Jesús. Te pedimos, Señor, que en esta mañana tu Santo Espíritu venga a nuestra vida, Señor. Y mientras hablemos tu palabra, que nuestro espíritu, Señor, te pueda tocar. Que nuestra mente entienda tu palabra, Señor. Y que nuestro corazón te ame más y más y más, Señor. Muchísimas gracias, Jesús. Muchas gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Jesucristo dijo: cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré, amén, el Espíritu de verdad, el cual proviene del Padre, Él dará testimonio de mí, amén. Él dará testimonio de mí. ¿Cuál es el testimonio? ¿Cuál es el testimonio que el Espíritu Santo nos da a nosotros? El testimonio que el Espíritu Santo nos da a nuestro corazón es que nos dice que Jesús es el Señor. Alaba al Señor. Ese es el testimonio que el Espíritu Santo da a nuestra vida, que Jesús es el Señor. Gloria a Jesús. Diga: Jesús es el Señor. Dígalo más duro, creyéndolo. Porque la Biblia dice que nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu de Dios. Alaba al Señor. Por tanto, el testimonio interno que el Espíritu de Dios hace en nuestro corazón es que hace que nosotros sepamos o veamos a Jesús como el Señor de nuestra vida. Gloria a Jesús. Alaban al Señor. Gloria a Jesús. Y también su palabra dice Jesús, hablando del Espíritu Santo, dice: Él me glorificará. Eso es bellísimo, Gustavo, porque el ministerio del Espíritu Santo no es engrandecerse a Él mismo, es glorificar a Cristo. Gloria a Jesús. Alaba al Señor. Entonces dice Jesús, Él me glorificará porque tomará de lo mío, aleluya, y os lo hará saber.
Gloria a Jesús. ¿Qué significa esto? ¿Cómo te llamas? Luis. Lo que significa es que es por la obra del Espíritu Santo que nosotros vemos a Jesucristo glorioso en nuestro corazón. Aleluya. Alabra al Señor. Nosotros vemos a Jesús glorioso, majestuoso, grande, precioso, hermoso, bello. ¿Qué otra palabra hay ahí? Excelso. Ayúdeme. Sublime, poderoso, digno. Eso es la obra del Espíritu Santo en nuestro corazón, gloria a Jesús. ¿Y sabe qué es lo grandioso de esto, Gustavo? Que cuando nosotros vemos a Jesús glorioso, no hay nada que el mundo pueda ofrecernos que nos vaya a traer. Alabra al Señor. Gloria a Jesús. El mundo pierde su valor. Alabra al Señor. El mundo deja de tener valor para nosotros. Y dice el apóstol Pablo, dice, lo que para mí era ganancia, ahora lo tomo por basura, estiércol, comparado con el conocimiento del Hijo de Dios. Alabra al Señor. Gloria a Jesús. Grande es el Señor, amén. Grande es el Señor. Su palabra dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Alaban al Señor. Porque el que toma de esta agua nunca más va a tener sed. Alaban al Señor. Hace más o menos 40 años el Señor me dio un traguito de esa agua. Hace más de 40 años el Señor me dio un traguito de esa agua. Y yo andaba buscando por todo lado. Yo tenía, Gustavo, una sed increíble. Hice todo lo que usted se imagina que usted puede hacer. Todas las drogas que existen, yo las hice. Buscando esa sed, esa agua. Me metí en todas las filosofías y religiones raras que usted se puede imaginar. Buscando esa agua. Pero cuando Jesús me dio del agua que Él da, aleluya, alaban al Señor, nunca más volví a tener servicio. Nunca más. No necesité buscar nada más. Nada más. Ahora, perdón esto, pero es que la presencia de Dios me toca y me motiva. Gracias, Jesús. ¿Cuánta sed tenemos del Señor? Amén. ¿Cuánta sed tenemos del Señor? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer todos. ¿Cuánto de esa agua quiero yo beber? Alaban al Señor. ¿Cuánta sed tengo yo del Señor? Gracias, Jesús. La palabra de Dios hace hoy lo mismo que hizo en el pasado. Alaban al Señor. Porque la palabra de Dios permanece para siempre. Alaban al Señor. Y el mismo poder que la palabra tenía cuando salía de la boca de Jesús es el mismo poder que tiene hoy aquí. Y el poder de la palabra es lo mismo que hizo en el pasado, lo hace hoy aquí en el presente. Gloria a Jesús.
Por tus llagas hemos sido sanados. Gloria a Jesús. Alaban al Señor. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Yo creo que tengo que empezar, varón, porque si no... Vamos a ver. Efesios 4:1. Efesios 4:1. Gracias, Jesús. Diga, gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Sabes que la cera botea la guía tu somos? Sí, Señor. Gracias, Jesús. ¿Qué dice? Léamelo bien duro. No, 4:1. Sí. Aquí está el micrófono, por aquí. Unidad en el cuerpo. Dice, yo pues preso en el Señor. Así dice. Dice, pues por lo tanto yo, prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Alaban al Señor. Yo pues prisionero del Señor. Esa es la autoridad que Él tiene, porque Él se siente preso en Cristo. Aunque Él estaba en la cárcel, Él no estaba confinado. Según su espíritu, ahí encerrado, Él estaba preso en Cristo. Alaban al Señor. Y bajo esa autoridad dice, yo os ruego. Alaban al Señor. ¿Os ruego que qué? Dice, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido. Que lleven una vida digna. Alaban al Señor. Del llamado que han ustedes recibido. Gloria a Dios. Usted sabe que hay el pueblo escogido y el pueblo llamado. Abraham tiene dos descendencias. Una descendencia es el pueblo escogido, que es el pueblo de Israel, y luego el pueblo llamado, que somos nosotros. Al Señor. Gracias, Jesús. Génesis 22:17 dice: de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Gloria a Jesús. Aquí vemos dos descendencias. Una descendencia como la arena del mar y otra descendencia como las estrellas del cielo. La descendencia como la arena del mar es la descendencia del pueblo de Israel. Y la descendencia como las estrellas del cielo es la iglesia. Nosotros. Alaban al Señor. Alaban a Dios. Romanos 4:16 dice: por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea como firme. Amén. Para que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Gloria a Jesús. Alaba al Señor. Entonces aquí vemos las dos descendencias. La descendencia de la fe y la descendencia de la ley. Como la arena del mar, como las estrellas. Alaban al Señor. El pueblo escogido por Dios y el pueblo llamado por Dios. Amén. Pueblo llamado por Dios. Por eso dice el versículo anterior: yo pues, preso en el Señor,
os ruego que andéis como es dignos de la vocación con que fuisteis llamados. Alaban a Dios. Leamos Efesios 5:18. Efesios 5:18. ¿Qué dice Efesios 5:18? ¿Quién lo tiene por ahí? ¿Quién lo puede leer? Aunque sea sin micrófono, no importa, duro. Si no, no queda grabado. Ok. 5:18. No se emborrachen con vino, porque eso les arruinaría la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. ¿En cambio qué? Sean llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo dice? ¿En cambio qué? Sean llenos. Sean llenos del Espíritu de Dios. Alaban al Señor. En esta versión me dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Gloria a Dios. En el contexto que este versículo está dado, el no embriagarse con vino no está hablando del problema de alcohol que nosotros tenemos hoy día en nuestra sociedad, la cual también condena su palabra, porque es una tragedia. Lo que la Biblia está hablando es que en aquella época habían, y todavía hoy vemos algo parecido, habían unos cultos paganos en que la gente se emborrachaba para tener algún tipo de experiencia y creer que era algún tipo de experiencia divina, algún tipo de contacto con la divinidad. Entonces Pablo nos dice: pero ustedes no hagan eso. Ustedes son el pueblo de Dios. Ustedes son los que cantan en el Espíritu. Ustedes son los que alaban a Dios. Más bien ustedes sean llenos del Espíritu Santo de Dios. Alaban al Señor. Sean llenos del Espíritu Santo de Dios. Y ser lleno del Espíritu es vivir bajo la influencia del Espíritu. Es realizar la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida diaria. Gloria a Jesús. Alaban a Dios. Tiene que ver con nuestro diario vivir. La llenura del Espíritu Santo es la fuerza necesaria para el vivir cristiano. Gloria a Jesús. Es la capacidad que nos da el Espíritu Santo para vivir de acuerdo al llamamiento que nosotros hemos recibido. Gloria a Jesús. Alaban a Dios. Ahora, el sed lleno del Espíritu, la palabra sed está en modo imperativo. Modo imperativo significa primero que es una orden, que es un deseo del Señor. Sed llenos del Espíritu. Alaban al Señor. Sed llenos del Espíritu es una orden del Señor. No es algo que yo hago si quiero hacerlo. Es una orden, está en modo imperativo y significa que la forma que se dan las órdenes, los deseos, la voluntad de Dios. Gloria a Jesús. Y también está en tiempo presente. Sed llenos del Espíritu. ¿Qué significa que esté en tiempo presente? En tiempo presente significa que la llenura de ayer solo me sirve para ayer. Alaban al Señor. La
llenura de ayer no me sirve para la llenura de hoy. Alabra al Señor. Sé, tiempo presente, ahora. Siempre es un ahora. Para vencer los problemas y las circunstancias que yo tengo hoy, yo tengo que ser lleno del Espíritu Santo hoy. Alaban al Señor. Toda la mañana yo siempre tengo que estar lleno del Espíritu de Dios. Aleluya. Gloria a Jesús. Alaban al Señor. Gloria a Jesús. Es una orden del Señor. Es dejar que la palabra de Dios constantemente nos esté influenciando para que controle nuestra vida. Alaban al Señor. Y nos ayude a buscar una vida pura, dependiendo del poder de Dios para hacer su voluntad. Gloria a Jesús. Alaban al Señor. Alaban a Dios. Es lo mismo que andar en el Espíritu. Ser lleno del Espíritu es lo mismo que andar en el Espíritu. Gálatas 5:16 dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Otra versión dice: así que les digo, vivan en el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Alaban al Señor. ¿Qué versión usan ustedes? La contemporánea, Reina Valera contemporánea, muy linda. Esa la leímos 2 años. Todos los años tenemos que leer una Biblia diferente, y esa es la que tocó hace 2 años. Ahora estamos en nueva versión internacional. Sí. Ok. Otro versículo. Efesios 5:15. Efesios 5:15 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis. En otras palabras, tengan cuidado de su manera de vivir. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Alaban al Señor. No como necios, sino como sabios. Tu contraste. ¿Qué significa vivir nuestra vida como necios? Vivir nuestra vida como necios es vivir nuestra vida cristiana con esfuerzos humanos. Gloria a Jesús. Alaban al Señor. Eso es una necedad, porque es totalmente imposible. Amén. Es totalmente imposible vivir mi vida cristiana bajo mis propios esfuerzos. Gloria a Jesús. Y vivir sabiamente como sabio significa que yo dependo 100% del poder y la llenura del Espíritu de Dios para vivir mi vida cristiana. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? Julio. Gloria a Dios, Julio. Te veo muy contento. Muy contento. Eso es muy lindo. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Ahora, sabiendo esto, vamos a ver el testimonio de Juan el Bautista. Y vamos a ir a la Biblia en Juan 1:29. Alaban a Dios. Alaban al Señor. Diga aleluya. Diga gloria a Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Amén. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Juan 1:29 dice: al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. Alaban al Señor. Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía. Gloria a Jesús. Alaban al Señor.
¿Cuánto deseamos que Dios abra nuestros ojos espirituales y poder ver a Jesús venir a nosotros? Si Dios nos abriera nuestros ojos espirituales, veríamos al Señor Jesús caminándose en medio de cada uno de ustedes, gloria a Jesús. Porque Él dijo, donde dos o más estén reunidos, he aquí, ahí estoy yo. Alaban al Señor. Esa es la congregación de los santos. ¿Usted quién fue el primero en llegar aquí? Jesucristo. Ustedes fueron llamados a venir donde Él está. Alaban al Señor. Él fue el primero en llegar aquí. Ese versículo dice, porque donde dos o más están reunidos, he aquí, yo vengo. Así dice. He aquí que ahí yo estoy. Amén. Ahí yo estoy. Él es el primero en llegar y nosotros somos los llamados, el pueblo llamado de Dios. Alaban al Señor. Por eso es el pueblo llamado de Dios. Gloria a Jesús. Pueblo llamado. Bueno, la cosa está que Juan vio a Jesús venir hacia él y dice, y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Alaban al Señor. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gloria a Jesús. Este es el Evangelio, las buenas nuevas, la noticia más grande que el ser humano haya recibido en toda la historia de la humanidad. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gloria a Jesús. Alaban al Señor. Y Jesús nos es presentado como un pequeño cordero. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Se acuerdan ustedes cuando Juan estaba en el cielo y está el libro que probablemente tú lo vas a predicar ahorita? Ya lo predicó en Daniel, Apocalipsis, pero en Daniel también, porque a Daniel le dijeron, sella el libro. Sella el libro. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. Ese librito de Daniel lo tiene el Padre. Y se oye una voz por todo el cielo, por la tierra y debajo de la tierra. Y dice, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar los sellos? Y dice la Biblia, no se encontró a nadie digno. En el cielo, en la tierra, en ningún lado no había nadie digno de abrir el libro. Juan se pone a llorar. Se pone a llorar en el cielo. Yo no entiendo eso porque dice que en el cielo no hay llanto, pero él lloró. Se pone a llorar porque no se encontró a nadie que abriera el libro. Entonces viene un consiervo. Él le dice, un consiervo porque así aparece en la Biblia. Y le dice, no llores, Juan, no llores. El león de la tribu de Judá, amén. El león de la tribu de Judá ha vencido para abrir el libro. Gloria a Jesús, alaban al Señor. Entonces dice que Juan se postró y le dice, no, levántate, porque yo soy uno de tus consiervos. Alaban al Señor. El león de la tribu de Judá ha vencido para abrir el libro. Gloria a Jesús. Pero hermano, usted está enredado porque usted no tuvo que Juan dijo que era un cordero y ahora hay un león ahí. El león de la tribu de Judá ha vencido. Alaban al Señor. Dice la palabra de Dios que entonces Juan se volvió
a ver el león. ¿Y qué vio? Un cordero. Un cordero como recién inmolado. Todavía tenía todas las cicatrices, se dice bruces, como los moretones, todos los golpes. Y vi a un cordero como inmolado, recién inmolado. Gracias a Jesús. ¿Qué significa esto? Cuando Juan el Bautista presenta a Cristo, dice: he aquí, palabra Señor, he aquí, diga aquí, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Alaban al Señor. Y cuando Juan lo vuelve a ver, el león es un cordero. Alaban al Señor. Un cordero recién inmolado. Alaban al Señor. Era Jesús. Acaba de ascender al cielo. Ustedes se acuerdan cuando Jesús resucitó a los muertos. Entonces se le para. Está María ahí llorando. Y Jesús se le para. Y al final María logra entender que Jesús es el que está ahí. Y le dice a Jesús: no me retengas o no me toques todavía. No me toques porque no he subido al cielo. Alaban al Señor. No he subido al cielo. Pero vaya, dígale a los discípulos y a Pedro que me espere porque ya regreso. Alaban al Señor. Entonces Jesús asciende al cielo. Alaban al Señor. Esto es antes de la ascensión. Jesús asciende al cielo. Y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús entra al cielo llevando su santa sangre y la presenta en el lugar santísimo. Pero cuando él iba ascendiendo tenía 33 años del cielo de no tener a Cristo. Era la última opción. Si Jesús vencía, Satanás ganaba. Pero Jesús venció. Alaban al Señor. El Cordero de Dios ha vencido, dice la palabra de Dios. Gloria a Jesús. Alaban al Señor. Y cuando Jesús va ascendiendo, se oye una voz celestial en el cielo que dice, ¿cómo dice? Abríos. ¿Cómo dice? ¿No se acuerda? Abrid, oh cielos, vuestras puertas. Alaban al Señor. Y entrará el Rey de Gloria. Aleluya. Abrid, oh cielos, vuestras puertas. Ahí venía Jesús. Y Jesús entra, se oye una voz y dice: alzaos, oh puertas del cielo. Es un salmo, pero no dice exactamente así. Dice: alzaos, oh puertas celestiales, vuestras puertas, y entrará el Rey de Gloria. Alaban al Señor. Entrará el Rey de Gloria. Y se oye una voz: ¿quién es este Rey de Gloria? Y se oye otra voz que dice: Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de Gloria. Gloria a Jesús. Alaban al Señor. ¿Por qué dije todo esto?
Porque Juan el Bautista vio a Jesús venir y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gloria a Jesús. Alaban al Señor. Gracias, Jesús. Entonces Jesús nos es presentado como un pequeño cordero. Le voy a decir otra cosa. Gracias, Jesús. Cuando Juan se vuelve y ve al cordero inmolado, primero era el león de la tribu de Judá. Amén. ¿Por qué el león de la tribu de Judá? Porque Jesús, como león de la tribu de Judá, venció a Satanás. Alaban al Señor. Pero para nosotros Él es dulce y tierno. Gracias, Jesús. Él es dulce y tierno como un cordero. Alaban al Señor. Por eso lo ve y ve un corderito. Gloria a Jesús. El cordero quita el pecado del mundo, porque nos es presentado como un cordero, como una paloma. El cordero quita el pecado del mundo y nos devuelve a Dios. La paloma, que es símbolo del Espíritu Santo, como es Dios, trae a Dios al hombre. Trae a Dios al hombre. Gloria a Jesús. Entonces, cuando Jesús quita el pecado del hombre, entonces pone al hombre en una condición para que pueda recibir el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios no puede estar donde primero la sangre. No ha pasado, no puede estar ahí. Pero entonces viene Jesús, el Cordero de Dios, quita el pecado del mundo, nos quita el pecado, lo quita. Amén. Lo quita. Él no vino a juzgarnos, no. Él vino a quitar nuestro pecado, la barrera que había entre nosotros y Dios. Él la quita toda y limpia nuestro corazón para que el Espíritu de Dios tenga un lugar donde estar. Alabar al Señor. Un lugar donde estar. Voy a decir esto, mira, esto es muy bello porque se me está acabando el tiempo, pero les voy a decir esto. Vamos a ver. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. ¿Por qué una paloma? Vámonos a Levítico 5:7. Levítico 5:7. Dice así. ¿Ya lo tienen ahí? Y si no tuviesen lo suficiente para un cordero, traerá a Jehová en expiación por su pecado que cometió 2 tórtolas o 2 palominos, el uno para expiación y el otro para el holocausto. La paloma era un ave de muy poco valor y podría ser que usted no tuviera suficiente dinero para comprarse un paloma. Entonces Dios provee en su palabra un medio para que el perdón de Dios esté disponible para todos. Alaban al Señor. Esté disponible para todos. Entonces podían traer unos palominos en lugar del cordero, porque el pecado es un obstáculo entre el hombre y Dios, y la expiación es aquello que quita
el obstáculo que había entre nosotros y Dios. Entonces, cuando se hacía este sacrificio, entonces se presentaba esta palomita ante el sacerdote. Se presentaban dos palomas. Una era una paloma para muerte y la otra era una palomita para vida. Una paloma era para la expiación. Entonces se cogía la paloma que iba a ser paloma para muerte y entonces se sacrificaba, y la sangre de la paloma que moría se rociaba sobre la paloma viva. Entonces había una paloma de muerte y una paloma de vida. Ustedes lógicamente ya tienen que entender que la paloma de muerte representa a Cristo en la cruz de Calvario, amén, donde derrama toda su sangre. Pero ahora está la paloma de vida. La paloma de vida somos nosotros, y esa paloma de vida es rociada con la sangre de la paloma de muerte. Y después que era rociada con esa sangre, la paloma se dejaba ir y la paloma volaba en libertad. Alaba al Señor. La paloma podía volar en libertad. Pero donde fuera que esa palomita se parara. ¿Cómo te llamas, varón? ¿Cómo? Aarón. ¿Sabes qué significa Aarón? Montaña de fortaleza. Gloria a Dios. Eso eres tú, una montaña de fortaleza. Fuerte, Señor. Entonces, donde fuera que esa palomita fuera, Gustavo, todo el mundo iba a saber que era una paloma de vida que había sido rociada con la sangre de la paloma muerta. Alaba al Señor. Nosotros hemos sido rociados, alaban al Señor, con la sangre de Cristo. Y eso no lo podemos esconder. Amén. No lo podemos esconder. No importa a dónde nosotros vayamos. Amén. No importa a dónde estemos. Todo el mundo se va a dar cuenta de que nosotros estamos rociados con la sangre, la vecilla muerta. Gloria a Jesús. Alaba al Señor. Esto es algo que no podemos esconder. No podemos esconder jamás. ¿Te gustó? Eso sí. Gloria a Dios. Ese es el simbolismo de la paloma. Pero volvamos ahora a Juan el Bautista. A ver qué nos dice Juan el Bautista. Vimos que al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto es tremendo. Mira, el eterno Hijo de Dios encarnado. Amén. El eterno Hijo de Dios encarnado nos es presentado como un cordero. Alaban a Dios. Como un corderito. Pero Él es el Hijo de Dios. Alaban al Señor. Es el encarnado Hijo de Dios que siempre ha existido. Gloria a Jesús. Pero nos es presentado como un cordero. Y veamos ahí mismo en Juan 1:33. Y dice así la palabra de Dios: y yo no le conocía, pero el que en agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre
Él es el que bautiza con el Espíritu Santo. Gloria a Jesús. Alaban al Señor. Juan da testimonio y él dice que mandó a bautizar a él. Le dijo: al que tú veas al Espíritu de Dios descender sobre él y permanecer sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Gloria a Jesús. Alaban al Señor. Vinieron a donde Juan el Bautista. Mandaron los judíos de Jerusalén, sacerdotes y levitas, a preguntarle a Juan el Bautista quién era. Entonces, eso está en 1:22, Juan 1:22. Le dijeron: pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. Pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo Juan: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor. Gloria a Jesús. Alaban al Señor. Después de que Juan del Bautista hace ver que él no es el Cristo, no es Elías, no es el profeta del Antiguo Testamento, nos revela el propósito de su venida. Gloria a Jesús. Alaban al Señor. Decir a la humanidad quién es el Cristo. Gloria a Jesús. Aleluya. Y él solo dice: yo soy la voz de Dios, para decirles que el Dios de Isaías, el Dios de los profetas, alaban al Señor, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob está aquí. Está aquí en carne, viviendo en medio de ustedes. Aleluya. Alaban al Señor. Alaban al Señor. Gloria a Jesús. ¿Y qué más pasó con Juan? En el 32 dice: también dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Alaban al Señor. En el 34 dice: y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Gloria a Jesús. Alaban al Señor. Yo le vi, dice. El que me mandó a bautizar en agua me dijo: el que veas al Espíritu de Dios descender sobre él. Alaban al Señor. Y que permanezca en él. Ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y luego dice: y yo le vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Alaban al Señor. Alaban a Dios. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Ahora, ¿por qué es importante todo esto? Para ir dándole forma. Terminando. ¿Por qué es importante todo esto que les estoy diciendo? Porque había una profecía, o en realidad dos profecías, en el Antiguo Testamento, que se había profetizado que el Espíritu estaría sobre el Mesías. Alaban al Señor. Y también estaba profetizado que cuando este reino fuese anunciado, el Espíritu también iba a descender sobre toda carne de una forma maravillosa. Gloria a Jesús. Alaban a Dios. Gloria a Jesús. Entonces habían dos profecías. Una sobre Cristo y otra sobre nosotros. Gloria a Dios. Amén. Gracias a Dios por mi esposa. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Vámonos a la profecía. Isaías 11:1. Isaías 11:1. Dice. Ya lo tienen ahí. Isaías 11:1 dice: y saldrá
una vara del tronco de Isaí. Un vástago toñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Alaban al Señor. Saldrá una vara del tronco de Isaí. ¿Quién era Isaí? ¿Alguien se acuerda quién era Isaí? ¿Quién era? El papá de David. Entonces dice, saldrá. Mira, dice, saldrá una vara del tronco de Isaí. A Isaí se le había prometido el reino. ¿Sí? ¿Se acuerdan? El reino. Y que un descendiente de él iba a sentarse en el reino eternamente y para siempre. Pero ahora resulta que es un tronco. ¿Por qué un tronco? Porque ya no hay ninguna belleza en el reino de David. Había sido cortado. No había nada. Habían sido llevados cautivos. Y el reino de David no quedaba nada. Era un tronco que había sido cortado. Alaban al Señor. En Mateo 1:1 dice: libro de la genealogía de David. Amén. Alaban al Señor. ¿Cómo dice? Libro de la genealogía de Jesús, hijo de David, hijo de Abraham. Alaban al Señor. Hijo de Abraham. Entonces, aquí saldrá una vara del tronco de Isaí. El tronco. No hay nada. El reino ha desaparecido. La familia real se ha empobrecido. Es un tronco. No queda nada de la familia real. Entonces es un carpintero. Y no hay nada ya de la familia real. Pero dice la Biblia que de ese tronco, de ahí no había nada hermoso. Iban a hacer una vara. A la hora del Señor. Iban a hacer una vara del tronco de Isaí. Ese tronco iba a reverdecer. La vida iba a volver a nacer de ese tronco. Alabado al Señor. La vida iba a volver a nacer. Cristo resucitando de los muertos. Aleluya. Alabado al Señor. Y luego dice: y un vástago retoñará de sus raíces. De ahí, de la tierra, escondido, donde nadie lo podía ver, está Cristo en su tumba, muerto. Pero de ahí, dice, un vástago retoñará de sus raíces. Alaban al Señor. Y luego dice: y reposará sobre él el espíritu de Jehová. He aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Gloria a Jesús. Alaban al Señor. Yo le vi. Y yo doy testimonio de que yo vi al Espíritu descender sobre él. Y el que me va a bautizar con agua, ese me dijo que al que yo viera el Espíritu descender sobre él y permanecía, ese era el Hijo de Dios. Ese era el que bautizaba con el Espíritu Santo. Gloria a Jesús. Alaban al Señor. Alaban al Señor. En otras palabras, ¿qué nos dice? ¿Qué nos está diciendo la palabra? ¿Qué nos dice Juan? Yo soy hombre. Yo solo tengo agua para bautizar.
Es todo lo que yo tengo. Yo solo soy la voz que clama en el desierto, enderezar el camino al Señor. Yo no soy divino. Yo soy humano igual que ustedes. Solo tengo agua para sumergirte y sacarte. Pero Él, el Hijo de Dios, el Hijo de Dios encarnado, alaban al Señor. Él tiene el Espíritu de Dios. Él tiene el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios permaneció en Él. Está en Él. Está sobre Él. Está con Él. Todo está envuelto en el Espíritu de Dios. Y por eso Él es el que puede bautizar con el Espíritu Santo. Gloria a Jesús. ¿De qué estamos hablando? Sed llenos del Espíritu de Dios. Alaban al Señor. Sed llenos del Espíritu de Dios. ¿A dónde vamos a ir? ¿A dónde vamos a ir? ¿Quién es el que bautiza con el Espíritu Santo? ¿A dónde vamos a ir? A Jesús. Alaban al Señor. A Jesús. A Jesús. Y ya se me pasó el tiempo, pero gracias, Jesús. Entonces, varón de Dios, dirigido por el Espíritu de Dios. Gracias, Jesús. Había otra profecía que decía que cuando el reino fuese predicado, alaban al Señor, Dios iba a derramar su Espíritu, Gustavo, sobre toda carne. Alaban al Señor. La segunda profecía, la primera se cumplió, ¿sí o no? ¿Usted cree que la segunda se puede cumplir? También ya se cumplió y se va a seguir cumpliendo. Señor, se va a seguir cumpliendo. La segunda profecía dice, ¿quién cree dónde está? Joel 2:28, gloria a Jesús. Dice, un momentito, tengo que cambiar esto porque ya no se puede más. Nuevo. Es que mi chica me molesta y dice, papá, se suena la nariz y después se seca el sudor. Me quedó bien, me lo moví. Sí, gloria a Dios. ¿Me oyen? Sí, todo bien. No, algo hice mal. Gracias, Jesús. Perdón, Señor. Gracias, Jesús. Ok, Joel 2:28 dice, después de esto, alaban al Señor, derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Gloria a Jesús. Esto me encanta porque dice aquí, mira, dice los ancianos soñarán sueños. Alaban a Dios. Yo tengo 70 años, ya estoy ancianito, entonces tengo derecho a tener sueños y a dormir rico también, ¿verdad? Porque sueños y soñarán. Gracias, Señor, por el sueño rico y por los sueños. Gloria a Dios. Dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos. Amén. Profetiza. Oh, qué lindo, varón. Qué lindo tu hijo. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes, levanten la mano los jóvenes, verán visiones. Gloria a Jesús. Todos somos jóvenes, ¿verdad? Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Gloria a Jesús. Alaban al Señor. Alaban a Dios. Este versículo también se cumplió.
y se cumplió el día de Pentecostés y se va a seguir, porque decíamos que era ser lleno del Espíritu. Amén. Es siempre, constantemente, con lo que la palabra de Dios hizo ayer, lo hace hoy. Lo que hizo en el pasado, lo hace hoy. Alaban al Señor. Después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Quién tiene carne aquí para ver cuántos son de carne? ¿Cuántos son de carne? ¿Espirituales? ¿Cuántos solo espirituales son? Ninguno solo espiritual. Solo espiritual, no tienen carne. A ustedes no les toca la promesa. Ya, salaos. Sobre toda carne. Sobre toda carne. Alaban al Señor. ¿Y qué pasó el día de Pentecostés? ¿Ustedes se acuerdan? 60 minutos. 60. Me dijo que tenía 45 y llevo 60. Pero los veo muy contentos, gracias a Dios. Bueno, vamos a tener que terminar verdaderamente. Pero mira, ¿cómo hago para terminar, Señor? Ya sé, mira. Gracias, Jesús. El día de Pentecostés están todos unánimes orando y de pronto dice, se oye un estruendo, ¡buah!, como un viento recio. El Espíritu, mire, tienen que ir a mi casa, los invito a mi casa. El viento ahí es como de 200 kilómetros por hora. Los árboles se hacen así, es algo impresionante. Y yo me imagino el Espíritu de Dios moviéndose con esa fuerza en el aire. Y dice, se oyó como un viento recio, gloria a Jesús. Alaban al Señor. ¡Wow! Venía ese Espíritu de Dios, imagínense, moviéndose a la velocidad que podía venir. ¡Wow! Cayó el Espíritu de Dios. Alaban al Señor. Un viento recio. Y dice, todos fueron llenos del Espíritu de Dios. Alaban al Señor. Todos fueron llenos del Espíritu de Dios. Gloria a Jesús. ¿Qué se les afectó? Su oído. Amén. Porque oyeron un viento recio. Lo que usted oiga, lo que usted va a recibir. ¿Está oyendo la palabra de Dios? Lo que usted oiga, lo que usted va a recibir. Alaban al Señor. Lo que vieron, lenguas de fuego. Alaban al Señor. Lo que usted logre ver, eso es lo que usted va a recibir. Alaban al Señor. Gloria a Dios. Quería decir más cosas, pero ya no puedo. Es que iba a hablar de Abraham donde Dios le dijo. Entonces, ahí está la comida. Hay que parar. No solo de pan vive el hombre, sino. Ok. Entonces, bueno, la cosa está que cayó el Espíritu de Dios sobre los 120 que estaban ahí. Ok. Esto es a lo que yo quiero llegar. No os embriaguéis con vino. ¿Se acuerdan? Primer versículo. Sino sed llenos del Espíritu de Dios. Dijimos que en aquella época habían ciertos cultos paganos que se emborrachaban para tener algún tipo de experiencia espiritual. Entonces, cuando todo el mundo oyó lo que había pasado ahí, ¡buah!, como puede pasar aquí, entró la gente que estaba afuera y ¿qué dijeron? Están borrachos. Amén. Están borrachos. Esto no es más que un culto pagano. Alaban al Señor. Eso fue lo que creyeron. Que era un culto pagano. Pero de pronto nos empezaron a oír, a hablar en lenguas y a magnificar a Dios. Alaban al Señor. Entonces Pedro, lleno del Espíritu de Dios, se levanta y dice, ¿qué dice? Estos no están borrachos como ustedes creen. Estos no están borrachos como ustedes creen. Esto es lo que Joel profetizó, que en los últimos días, ¿cuántos creen que estamos en los últimos días? Dios derramaría su espíritu sobre toda carne. Amén. Padre de la gloria, te adoramos y te bendecimos, Señor.
Te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Dijimos que tu palabra tiene el mismo poder hoy que tuvo en los siglos pasados. Tu palabra siempre va a permanecer, nunca va a perder el poder y la autoridad, porque tú mismo eres la palabra de Dios. Yo te doy gracias, Señor, en esta mañana, por cada palabra que tú nos has dado, Señor. Yo te pido, Señor, una bendición especial sobre esta iglesia, Señor, que ellos puedan experimentar en los días venideros una experiencia espiritual como nunca antes la han visto, Señor. Un derramamiento, Señor, fresco y nuevo, Jesús. Yo sé, Señor, que ellos han visto cosas maravillosas y han experimentado actos preciosos en esta iglesia, Señor. Pero, Señor, lo que tú tienes para este pueblo es mucho más, Señor. Lo siento en mi espíritu, Señor, y lo estoy proclamando en mi boca, Señor, porque lo creo en mi corazón que así va a ser, Señor. Y te doy muchísimas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.